preguntas, no se olviden, por favor, chicos, en decirnos, ¿no? Todas las preguntas que ustedes quieran. Por favor, abran su aula virtual en el Moodle, ¿no es cierto? Yo voy a abrir también el OneNote, que ahí tengo también cargado, ¿sí? Ya, entonces abran su aula virtual en el Moodle. Ustedes pueden tener la información a la mano, ¿ya? Mientras se carga eso, podemos ir revisando. Bueno, también tiene que cargarse esto. Se demora un poquito, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, por acá está circuitos. Estamos en la unidad 4, la 5, perdón. Estamos en la unidad 5, ¿no? Y haciendo un repasito rápido, por favor, si aquí hiciste preguntas, es necesario que me lo hagan, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un repaso, sobre todo el disparador de Smith, que ese es uno de los elementos que más se va a utilizar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, a ver, primero tenemos aquí, ¿no es cierto?, estos elementos que son básicamente comparadores, es decir, el tema de esta semana, ¿no es cierto?, el tema de esta semana tiene que ver con las aplicaciones no lineales, ¿no? Perdón. Bueno, ahí estamos. Perdón. Entonces son las aplicaciones no lineales, ¿no? Recuerden, entonces aquí tengo las aplicaciones no lineales. ¿Y por qué se llaman no lineales? Porque obviamente el operacional estamos trabajando en la región no lineal, es decir, básicamente saturado, en una región de saturación, ¿ya? Y en muchos casos estas aplicaciones no lineales tienen realimentación positiva. Recuerden que las aplicaciones lineales, ¿no es cierto? Aplicaciones lineales, el amplificador tiene realimentación negativa, ¿no? Y es la única manera de que la ganancia A, que depende de los elementos externos, sea independiente del valor de G, donde G es la ganancia del lazo abierto, ¿no? Entonces G es la ganancia del lazo cerrado. Entonces aquí tenemos comparadores, que eso ya lo sabían, ¿no es cierto? Decíamos que el voltaje a la salida es igual a G por V sub D, ¿no es cierto? Donde este de aquí, dependiendo del voltaje V sub D, es decir, si el voltaje V sub D es mayor que 0, entonces el voltaje de la salida tiende a más VCC, ¿no? Si el voltaje diferencial es menor que 0, el voltaje de salida es igual a menos VCC, no tiende, sino es igual. Tiende a infinito, eso sí, pero en este caso sería igual, ¿no? Entonces es igual a más VCC. Entonces, dependiendo de lo que usted tenga acá, dependiendo de las señales, ¿no es cierto?, usted puede tener más o menos VCC. Este se llama comparador, porque está comparando dos señales, ¿no? Y dependiendo de cuál es mayor, la salida da más o menos VCC. El segundo tipo de elementos que vamos a ver, ¿no es cierto?, es el amplificador de Smith, ¿no? Y este tipo de amplificador se conoce con el nombre de amplificador de Smith no inversor. ¿Por qué es no inversor? Porque fíjense, por favor, la señal de entrada, ¿no es cierto?, está entrando por el terminal positivo, ¿sí? Entonces, es obvio pensar que si esto sube, ¿no es cierto?, ese también sube, porque le sigue la señal, es positivo, ¿no? O en otras palabras, ¿no es cierto?, si esto baja, ¿sí?, entonces la señal también baja, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿eso qué significa? Que yo estoy haciendo un disparador con un lazo de histéresis, ¿no? Entonces, este lazo, ¿qué significa? Ojo, si aquí sube, voy a hacer con rojo, ¿cierto?, la señal. Entonces aquí voy a trazar la curva característica, ¿no? Entonces, por un lado estaría el voltaje de entrada y por otro lado estaría el voltaje de salida, ¿no? Entonces, cuando el voltaje de entrada sube en rojo, pasa, ojo, a la salida de abajo, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces, si pasa desde abajo hacia arriba, porque también sube, significa que pasa desde menos VCC hasta más VCC.
Entonces, ¿cómo dibujo? ¿Arriba la línea o abajo la línea? Es obvio que tengo que hacerlo abajo. ¿Por qué? Porque si sube, ¿sí? Pasa de menos BCC a más BCC. Pasa de menos BCC a, ¿no es cierto?, más BCC. Y este es el recorrido, ¿sí? Ese sería el recorrido y aquí sería obviamente un voltaje de discreción. Ese momento que pasa cuando la señal sube de menos a más BCC, pues aquí está obviamente el más BCC y aquí está el menos BCC. Entonces se denomina el voltaje B, este punto que bascula, que le hace cambiar. Por otro lado, en negro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está en negro? Dice, yo tengo cuando la señal disminuye, entonces aquí está el voltaje de entrada, está disminuyendo, fíjense, ¿no? Aquí está la señal de entrada disminuyendo. Cambia, bien, miren, aquí está, ¿no? Cambia desde más VCC, obviamente, hasta menos VCC. Entonces cambia de más VCC a menos VCC. Ay, perdón, entonces sería una cosa así, ¿ya? Entonces, ustedes tienen ahí tienen ustedes ahí para poder guiarse en el dibujo, pues yo no tengo, ¿no es cierto? Entonces tienen reglas y cosas. Ahí está. Entonces, baja la señal y bascula de más VCC a menos VCC. Y este voltaje de aquí, ¿no es cierto?, es el voltaje V sub A. Entonces, la idea es encontrar cuánto vale el voltaje V sub A y cuánto vale el voltaje V sub B, ¿sí? ¿Cuánto valen esos voltajes? Para poder encontrar el voltaje V sub A, que es este, y el voltaje V sub B, que es este, recuerden, tengo que despejar el voltaje de entrada. No me interesa ahora el voltaje de salida. Entonces, simplemente hago la suma de voltajes en estos valores y fíjense que si analizo la curva en negro o la curva en rojo, yo puedo decir que siempre está saturado. Saturado aquí en menos VCC, saturado acá en más VCC, y solo en esta partecita estaría en la región lineal. Entonces, solo en esta línea o en esta línea está en la región lineal. Por lo tanto, solo ahí funcionan las ecuaciones que estamos haciendo. ¿Cuál ecuaciones? Esta, el V sub in menos el voltaje V más sobre R1, ¿no es cierto? O sea, lo de afuera menos de adentro, afuera menos de adentro, más V0 menos el V sub V más dividido para R2 es igual a 0. Por otro lado, la segunda ecuación sería que el B menos es igual a 0 y también es igual al B más cuando está, ¿en qué parte? ¿No es cierto? Cuando está en la región lineal, ¿sí? Cuando está en la región lineal, esto sucede. Entonces, si es que es así, yo tengo que el voltaje de entrada, ojo, ahora tengo que despejar el voltaje de entrada, ¿no? Entonces, el voltaje de entrada sobre R1 más, ¿no es cierto? Porque esto vale 0, el voltaje de salida sobre R2 es igual a 0. Entonces despejo ahora en la entrada. Eso es igual, ¿no es cierto?, a menos R1 sobre R2 por V0. Muy bien, este es en forma general, ¿no es cierto?, la fórmula. Ahora, ¿cómo encuentro el voltaje V sub A? Recuerden, decíamos, para encontrar el voltaje V sub A, reemplazo el voltaje de salida aquí, un poquito antes. Y para encontrar el voltaje V sub B, reemplazo el voltaje de salida un poquito antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué está un poquito antes? VCC. ¿Qué está un poquito antes? Menos VCC. Entonces, para encontrar el voltaje A, ¿no? Entonces aquí yo tendría, ¿sí?, que el voltaje A sería cuando, ¿no es cierto?, el voltaje de salida es cuánto. Para el voltaje A sería cuánto, menos más VCC, ¿sí? Y para el voltaje B sería cuando el voltaje de salida es cuánto, menos VCC, ¿no? Menos VCC. Entonces aquí reemplazo, yo tendría menos R1, R2 por VCC. Y aquí sería igual a R1 sobre R2 por VCC. Y esos serían los valores V sub A. Por lo tanto, se define el voltaje central como el voltaje V sub A más el voltaje V sub B sobre 2. En este caso sería 0. Esto más esto son iguales y esto sería 0. Y por otro lado, el voltaje de histéresis del V sub H sería la diferencia. Este es el voltaje de histéresis, ¿no? Es un lazo de histéresis, entonces se define a este valor como el V sub H y este valor es el voltaje central.
Entonces recuerden, por favor, que el V sub H sería el voltaje V sub V menos el voltaje V sub A. Listo. Entonces, aquí yo puedo tener una señal de entrada como esta. Fíjense, por favor, ¿no? Una señal de entrada como esta, ¿sí? Esta sería la señal de entrada. Y dice encontrar el voltaje a la salida, ¿sí? Entonces, yo tengo un voltaje V sub A, que es este, el V sub B, perdón, porque es positivo, y este sería el voltaje V sub A. Entonces, cuando la señal sube, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, fíjense, por favor, ¿sí? Como este es un inversor, ¿no es cierto? Como este es una señal inversora, aquí está, ¿no? Esta señal corresponde a este, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando la señal sube, hagamos aquí el otro ejercicio, ¿ya? Entonces, digamos que esta es la señal de entrada, ¿ya? Y digamos que este es el V sub A, perdón, V sub B, y este es el V sub A, y ese es el voltaje de entrada. Es obvio pensar que este voltaje pico tiene que ser mayor que V sub A. Es obvio, si no, no funciona, ¿no? Entonces aquí tengo estos valores X1, aquí tengo X2, pongamos este X3, este X4, ¿sí? Y así, ¿ya? Entonces dice, cuando la señal sube, fíjense por favor, cuando la señal sube, bascula en V sub B. Entonces, cuando la señal sube, bascula en V sub B. ¿De dónde bascula? De menos VCC, ¿no es cierto? Hasta más VCC. Entonces aquí está más VCC, ¿ya? Luego no se cambia aquí, sino se cambia en voltaje V sub A. Es decir, que bascula al revés cuando decrece acá, ¿sí? Y luego sube, no sube aquí, sino sube acá. Entonces, eso es importante porque tiene un lazo, ¿no? Y así, ya. Este sería el voltaje de salida. Y este, recuerden, el voltaje de entrada. ¿Ya? Entonces, es importante que cambie de menos a más en X1, es decir, en este caso sería X1', llamemos aquí este, ¿no es cierto? Y de más a menos en X3, es decir, ¿no es cierto? Acá cambiaría en X3, que sería este punto de acá, ¿sí? X3'. ¿Sí? Entonces, este sería el disparador con un lazo, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro disparador, que es el disparador de Smith inversor. Entonces, aquí está el inversor. Fíjense, por favor. Bueno, para acordarse que hay un truquito, ¿no? Entonces, cómo es inversor? Ya lo sé. ¿Cómo encuentro A, B sub A y cómo encuentro el B sub B? Es fácil, ¿no? Antes la ganancia era R2 sobre R1, ahora la ganancia es R1 sobre R2, es decir, que es R1 sobre R2, ¿sí? Fíjense, por favor. Ahora, una cosa importante, ¿no? Recuerden que yo tengo aquí un voltaje cero, ¿no es cierto? Y aquí también tengo un voltaje cero, pero es por justo en la región lineal existe este punto 0, 0. Fuera de eso ya no funciona este tierra virtual ni nada de ese tipo de cosas. No funciona si estamos en la región de saturación, ¿sí? Entonces, el punto A, cuando se hace igual al punto B, cambia, ¿sí? Pero el punto A, es decir, que el voltaje de entrada tiene que hacerse menos 6, cambia. O cuando el voltaje de entrada se hace 6, cambia. Que es lo mismo que cuando el punto A se haga 0. 0 por arriba o 0 por abajo, ¿sí? Entonces, cuando estos valores comienzan a compararse, ¿no es cierto? Recuerden que el voltaje B sub D, si es que es mayor que 0, más VCC. Si es que es menor que 0, menos VCC. Eso sigue funcionando, pero el voltaje A, ¿sí? Que sería el voltaje B más menos el voltaje B menos. Eso se traduce a un voltaje de entrada de menos 6 y más 6. Ya. Ahora tengo este, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, si esta señal sube, ¿no es cierto? Esto baja, ¿sí? Y al revés, es decir, si esta señal baja, ¿sí? Esto sube. Entonces, yo, ¿cómo tengo mi curva característica? Dice, aquí está el voltaje de entrada, aquí está el voltaje de salida, y tendría, para el caso negro, ¿no? Si la señal sube, esto baja. Si baja significa que pasa de más VCC a menos VCC. Si la señal sube, este baja. Y tendríamos esta curva, ¿sí? Entonces, fíjense, por favor, y se genera el punto B sub B. Ahora al revés, con rojo. Si la señal baja, ¿no es cierto? Si la señal baja,
este sube. Entonces, si la señal baja, aquí está bajando, está disminuyendo, esto sube, ¿no? Pasa de más a menos. Aquí está. Entonces, este se traduce el voltaje V sub A, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro el V sub A? ¿Y cómo encuentro el V sub B? ¿Cuánto valen? Aplico en esta zona, solo en esta línea, la región lineal. Entonces, ¿qué me queda? Que el voltaje V menos es igual al V sub I, primera ecuación. La segunda sería aquí en este, ¿no? V0 menos V más, ¿no es cierto? V0 menos V más sobre R1, perdón, sobre R2, más 0 menos B más sobre R1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el B menos, ¿no es cierto? El B menos es igual al B sub I y también es igual al B más solo en ese punto, solo en A y en B, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Que el voltaje de salida sobre R2, ¿sí? Menos el B menos, que es el B sub I sobre R2, menos el B sub I sobre R1 es igual a 0. Entonces, despejando, ¿qué despejo? El voltaje de entrada en este caso, ya no el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de entrada que multiplica a 1 sobre R2 por R1 sobre R2 más R1 es igual al B0 sobre R2. R2 con R2 se me va y me queda que el B sub I es igual, ¿no es cierto? A esto pasa a multiplicar, ¿cierto? Sobre R2 más R1, ¿cierto? Así es esto, que multiplica al B0. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar aquí. Aquí está, ¿no? El voltaje de entrada, R1, R2, R1 más R2, que es esto de acá, ¿no? Entonces, para encontrar el B sub A, recuerden, entonces para encontrar el B sub A, que es este, ¿cuánto está la señal de entrada antes? En menos VCC. Entonces esto se consigue cuando el voltaje de entrada es igual a menos VCC. Y para el voltaje B sub B, esto se consigue, el voltaje B sub B está acá, antes, un poquito antes, ¿dónde está? Acá, en más VCC. Esto, recuerden, es más VCC y esto es menos VCC. Entonces, el voltaje de entrada es igual a más VCC. Y esto significaría que es igual a R1 sobre R1 más R2 por VCC negativo, ¿no? Y esto sería igual, ¿sí? El B sub B sería igual a R1 más R2 por VCC. Entonces, el B sub A es negativo, es obvio, ¿no? Estamos acá. Y esta diferencia, el voltaje central, seguirá siendo 0, ¿sí? Y este será el voltaje de histeresis, ¿sí? El voltaje de histeresis. Muy bien. Esa es, y aquí está un ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, bascula al revés, ¿no? Bascula al revés, ¿ya? Eso en cuanto a estos. Vamos con la materia nueva. Son las 7:28. Tengo media hora para completar la información, ¿no? Tengo ahora el oscilador de relajación. ¿Dónde estamos? Acá. Oscilador de relajación. Relajación. Está mal escrito. Ya. Entonces aquí tengo de relajación. Y se llama relajación porque en realidad, ¿no es cierto?, es un reloj, es un oscilador, ¿no es cierto?, que se basa en base de una carga y descarga de un condensador, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es saber cómo funciona este oscilador. Ojo, todos los osciladores, la gran mayoría, tienen realimentación positiva, porque si tienen realimentación negativa, nunca van a oscilar, pero sí pueden oscilar, ¿no es cierto?, cuando tienen realimentación positiva. Ustedes saben, y ya explicamos eso la vez anterior, y solamente voy a explicar algo muy rápido, ¿no? Digamos, esta es la planta, ¿no? Para ver por qué tienen que tener alimentación positiva. Y aquí tengo el bloque de la alimentación, ¿sí? Y aquí tengo donde se produce la suma. Ese es el voltaje de entrada, ese es el voltaje de su F, ese es el voltaje de error, ¿no? Y ese es el voltaje de salida. Entonces, si tendrían realimentación positiva, se convierte en un oscilador. Claro, miren,
Para la primera pasada, ¿no es cierto? Tengo la señal de entrada, ¿no es cierto? Acá tengo una señal de entrada igualita en la primera pasada. Se amplifica y acá tengo una señal, digamos que así. Esta señal, ¿no es cierto?, viene para acá, como tiene realimentación positiva, viene en fase con la señal, pero más pequeña, porque el bloque B hace disminución esto. Entonces aquí se suma, este es un sumador, ¿no es cierto? Entonces tengo una señal más grande. Multiplicado por A, yo tengo una señal más grande. Esto se hace un bloque B, tengo una señal más grandecita, y así. Entonces se convierte en un oscilador, ¿sí? Un oscilador. Si tiene realimentación negativa, se convierte en un sistema estable y no hay cómo hacer un oscilador ahí. ¿Ya? Entonces, bien, la realimentación positiva permite hacer osciladores. Entonces, en este caso, ¿yo qué tengo? Fíjense, tengo aquí, ¿no es cierto?, un disparador de Smith. Es decir, si ustedes se dan cuenta, acá, este es un disparador de Smith donde la señal de entrada está por aquí. ¿Sí? Es donde la señal de entrada está por aquí, por el menos. ¿Sí? Entonces, si la señal de entrada está por ahí, fíjese, acá tiene simplemente R1 y R2 del más un divisor de voltaje y viene el voltaje de 0. Entonces, ¿ese se parece a cuál? ¿Sí? ¿Se parece a este o no? Entonces, vamos a ver. ¿No? Aquí está, miren, del más, ¿no es cierto?, está así. Entonces, este es un disparador de Smith inversor. ¿Sí? Un disparador de Smith inversor. En otras palabras, es ese de aquí, porque del más tiene un divisor de voltaje, ¿sí? Y aquí está la señal de entrada. Entonces, este viene a ser un disparador de Smith inversor, solo que en la señal de entrada, aquí debería estar la señal de entrada, está una resistencia y un condensador, ¿sí? Entonces, tengo un disparador de Smith, ¿sí?, que la señal de entrada es variable. ¿Por qué es variable? Porque depende de una carga y descarga del condensador. Entonces, inicialmente vamos a asumir que para el tiempo t igual a 0, el condensador está descargado. Entonces, para t igual a 0, ¿no es cierto?, el condensador está descargado. ¿Ya? Si está descargado, ¿no es cierto?, voy a asumir, ¿no es cierto?, que el voltaje a la salida es VCC. Voy a subir, porque recuerden que al tener alimentación positiva, ¿no es cierto?, un disparador de Smith, este puede ser o más VCC o menos VCC, no hay más, ¿no? Inicialmente voy a asumir que está el voltaje de la salida saturado en más VCC, ¿sí?, en T igual a 0. Si tengo más VCC, ¿no es cierto?, entonces fíjense, aquí aparece una corriente que circula de este sentido, ¿sí? Y esta corriente le va a cargar al condensador, ¿sí? Entonces tengo una corriente que está en este sentido y comienza a cargarse el condensador, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estos dos voltajes se hacen iguales, el V menos y el V más. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje V más? El voltaje V más es un divisor de tensión de V0. Fíjese, entonces el voltaje V más es igual al V0, ¿no es cierto?, por R1 sobre R1 más R2. Pero el V0 obviamente vale VCC, que es lo que estamos asumiendo. Entonces esto sería igual a VCC por R1 sobre R1 más R2. Entonces, el voltaje del condensador comenzaría a cargarse. Eso es lo que me dice aquí. ¿Hasta cuándo comienza a cargarse? Hasta cuando este voltaje V menos se iguala con el voltaje V más. Y este voltaje V más es esto, VCC R1 sobre R1 más R2. Entonces hay un voltaje que le permite bascular. En ese momento, cuando son iguales estos, recuerde, este cambia. Es decir, cuando, ¿no es cierto?, el V más, que es igual a VCC R1 más R2 es igual al V menos, ¿no es cierto?, entonces el voltaje de la salida cambia a menos VCC. Es decir, este bascula de más VCC que estaba a menos VCC. Si ahora tengo menos VCC, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No es cierto? El condensador comienza a descargarse en el otro sentido o a cargarse en el otro sentido y comienza a aparecer aquí una corriente en otro sentido, ¿sí? Y así, ¿para qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando otra vez se hacen iguales estos voltajes, ¿no? Recuerden que ahora el voltaje ahora, ¿no es cierto?, el voltaje V más es igual a menos VCC
R1 sobre R1 más R2. Entonces, otra vez, cuando el B más se hace igual al voltaje B menos, entonces el voltaje de salida cambia ahora a VCC. Es decir, ese está cambiando a más VCC, a más VCC, menos VCC, dependiendo de este voltaje diferencial, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver acá. Miren, entonces dice, aquí, esta es importante, ¿no? El voltaje de salida es más o menos VCC. Vamos a graficar esto. ¿Ya? Aquí está el tiempo, entonces aquí está el voltaje de salida. Inicialmente estaba en más VCC, ¿no? Entonces aquí está más VCC. Si está en más VCC, recuerden, el condensador se carga, ¿sí? El condensador se carga. Y el voltaje B1, este es el voltaje B1, que es igual al voltaje del condensador. Recuerden, aquí está el voltaje B1. B1 es este, ¿sí? Entonces, el voltaje B1 es el voltaje del condensador. Entonces, este voltaje B1 comienza a cargarse. Y obviamente, inicialmente está en cero, ¿cierto? Está en cero. Y comienza a cargarse el condensador. ¿Hasta cuándo comienza a cargarse? Hasta que el voltaje B1 se haga igual al voltaje B2. Y este voltaje B2 vale esto, ¿no? El voltaje B2, ¿cierto? Que es el voltaje B más, es igual a esto. Entonces, aquí tengo ese voltaje. Pongámosle aquí VCC punto R1 sobre R1 más R2. Este voltaje, ¿no es cierto? Que le está llamando B1, que es el voltaje del condensador. Entonces, este voltaje, en el momento que se hace el voltaje del condensador, este voltaje B1, igual al voltaje B2, en realidad no es voltaje B1, este es el voltaje B2. En el momento que hace eso, ¿qué pasa con la salida? La salida bascula de más VCC, se cambia hasta menos VCC. Entonces aquí se pone menos VCC. ¿Qué pasó con el condensador? Si ahora tiene menos VCC aquí, a través de la resistencia, comienza a descargarse. O, ¿no es cierto?, a cargarse negativamente. Entonces, el condensador, fíjense por favor, comienza a descargarse, ¿sí? Y luego se carga positivamente. Hasta aquí se descargó, tiene voltaje cero, y luego comienza a cargarse. ¿Hasta cuándo? Hasta otra vez, ¿no es cierto?, este voltaje B más, que vale ahora menos VCC. Es decir, ahora hasta el voltaje B2, pero negativo, ¿no? El voltaje B2 negativo. Es decir, este voltaje. ¿Sí? Podemos escribir ahí. En el momento que se carga otra vez, ¿qué pasó? Se igualan estos, ¿no es cierto? Se igualan estos, y este bascula otra vez. ¿Cambia a dónde? Cambia a más VCC. ¿Sí? Y otra vez el condensador ahora comienza a cargarse nuevamente. ¿Sí? ¿Hasta cuándo otra vez comienza a cargarse? Hasta el voltaje B2. Y en ese momento vuelve a descargarse. Entonces, esta condición inicial es la condición transitoria y la condición desde aquí adelante es la condición permanente. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? El condensador inicialmente hace esto y luego se descarga, se carga, se descarga, se carga y obviamente el voltaje de salida está basculando entre más VCC, menos VCC, entre más VCC, menos VCC. Entonces ¿no es cierto?, sería el periodo. No este, ¿no? Porque este es una condición transitoria, es esta primera parte, ¿no? Y este obviamente sería el periodo medio. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Entonces, claro, aquí está la fórmula. Dice, mire, el periodo es igual a 2RC logaritmo natural. Entonces, el periodo es igual a 2R por C, el logaritmo natural de 1 más 2R2 sobre R1. ¿Cuál es R2? Esta, ¿no? 1 más 2 veces R2, 1 más 2 veces R2 sobre R1. Este sería el periodo total, ¿no? Entonces recuerden, R2 es de esta y R1 es de esta, ¿no? 2RC, logaritmo natural, eso corresponde de una expresión que es la carga y descarga del condensador, no hay más, ¿no? Entonces, y obviamente depende de este límite de aquí, ¿no? Entonces aquí está esta expresión, ¿no? Entonces, por favor,
ustedes pueden calcular el periodo, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Esta es una variante del oscilador. Aquí estoy haciendo que el periodo 1 de descarga sea diferente que el periodo 2. Es decir, estos periodos yo los puedo hacer diferentes. Digamos, ¿ya? Entonces aquí yo estoy haciendo que el periodo 1 o 2 sea diferente. Digamos que este, ¿cierto? Este de acá, ¿ya? Digamos es el tiempo 1 y este de acá sea el tiempo 2. ¿Cómo hago que estos dos sean iguales? Diferentes, ¿no? Porque aquí son iguales, ¿no? Desde acá, pero desde este tiempo, ¿no? De aquí a acá son iguales y se vuelve repetitivo. La única manera de hacer esto es que cuando se carga el condensador, cuando aquí está más VCC, se carga el condensador, cuando está más VCC, la resistencia sea una resistencia de carga. Y cuando se descarga el condensador, ¿no es cierto? Aquí, esta resistencia sea otra. Entonces, miren, yo consigo eso con diodos. Entonces, cuando yo tengo aquí más VCC, ¿no es cierto? Consigo yo aquí, cuando tengo aquí más VCC, entonces se polariza de forma directa, perdón, el entonces tendríamos por aquí y se cargaría, ¿no es cierto?, el condensador. Y cuando tengo menos VCC, pongamos con negro, ¿cierto? Entonces se descargaría por acá, ¿sí? Entonces con menos VCC está por acá, se descarga esta parte con esta constante RA por C, y cuando se carga, ¿cierto?, que sería este, es decir, el tiempo T1, que sería la descarga, se lo hace a través de este, ¿cierto? De RA. Entonces la constante de tiempo tau es RA por el condensador. Y el tiempo T2, que sería la carga, ¿no es cierto? Cuando está más VCC, sería la constante tau de la descarga, tau de la carga, sería RB por el condensador. RB por el condensador. Entonces yo tendría que calcular la misma expresión esta, pero ya un tiempo T1. Entonces el tiempo T1 va a ser igual, ¿no es cierto?, a RC, ya no 2, porque aquí, ¿por qué es 2? Porque son igualitos, ¿no? Sería RC logaritmo natural, ¿no?, de 1 más, bueno, en este caso para T1 sería RA por C, ¿sí? 1 más 2 veces R2 sobre R1. Y el tiempo T2 sería RB por C, por logaritmo natural de 1 más, ¿no es cierto?, 2. Entonces sería T2 sería igual a RB por C, logaritmo natural de 1 más 2 veces R2 sobre R1. ¿Sí? Y la suma de esto sería el periodo, T1 más T2. ¿Sí? Que en este caso no son iguales, ¿no? Es decir, más o menos se carga así y se descarga así, se carga así y se descarga, o al revés. Por lo tanto, tengo un oscilador así, ¿no? Así, 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 diferentes, ¿no? Entonces eso, por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Muy bien. Vamos con los generadores de onda ahora, ¿ya? Tengo aquí un generador de onda triangular, ¿sí? ¿Qué es esto de un generador de onda triangular? Es decir, que ahora no quiero una señal cuadrada como este. Recuerden que aquí la señal de salida es la señal cuadrada. Este es el voltaje de salida, ¿no? Este de aquí. Este, caramba, ¿ya? Entonces, hagámosle con negro, ¿sí? Este es el voltaje de salida. Es una señal cuadrada. Ahora quiero una señal triangular. Entonces, fácil, ¿no? Miren lo que está haciendo. Coge aquí una señal de un disparador. Ahora, ¿qué disparador es este? Fíjense, el disparador que utiliza, ¿por qué sé que es un disparador? Porque tiene realimentación positiva. Los disparadores de Smith tienen realimentación positiva. Este positiva, ¿no es cierto? Y acá también tiene realimentación positiva. Entonces, ese es un disparador de Smith, ¿ya? Cuando la señal viene por el más,
¿no es cierto? Un disparador no inversor. Cuando la señal viene por el menos, un disparador inversor. Entonces, para el caso del generador de onda, 7:44, ¿no? Tengo todavía 15 minutos. Entonces, en este caso, el menos está a tierra, ¿no es cierto? Y del más tengo mi realimentación y por acá está, ¿no es cierto?, la señal de entrada. Esta señal que viene por aquí sería la entrada de mi disparador. Si le ve, es la entrada de mi disparador. Entonces, ¿qué disparador es este? Si la entrada está por el más, pues vamos por los disparadores, ¿no? Si la entrada está por el más, entonces se ve claramente que es como este. Es un disparador no inversor. Es decir, la entrada está por el terminal positivo, ¿no? Entonces, acá tengo un disparador no inversor, ¿sí? Entonces aquí dice un disparador de Smith no inversor, ¿ya? Entonces, ¿y qué es este elemento? Tengo una resistencia y un condensador y con realimentación negativa, ¿sí? Este es un integrador. Recuerden ustedes que si yo tengo, ¿cierto?, una señal así, menos, más, ¿no? Aquí es sí y aquí el condensador, entonces el voltaje a la salida es igual a esto sobre esto. Entonces esto es 1 sobre SC, esto es R, ese es el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de salida es esto sobre esto. También funciona, decíamos, esto es una cosa bien interesante, ¿no? Esta lógica funciona también con impedancias. Entonces el voltaje de la salida es menos, porque esto es negativo, está con menos negativo, con terminal negativo. Esto, 1 sobre SC, ¿no es cierto? Dividido para esto, ¿sí? Y por el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC, 1 sobre S, ¿cierto? 1 sobre S por el V sub I. Entonces 1 sobre S es la integral, ¿no? Entonces el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC o la integral de 0 hasta T del voltaje V sub I de T dt. Entonces este es un integrador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es un disparador de Smith, por lo tanto tengo una señal cuadrada. Entonces aquí tengo una señal cuadrada. Pero este al ser un integrador, entonces lo que hace es integrar la señal cuadrada, ¿no? Y la integral de una señal cuadrada es una señal triangular, ¿sí? Entonces aquí tengo una señal cuadrada y aquí tengo una señal triangular, ¿sí? Y este es el generador de la onda triangular o diente de sierra, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, dice, bueno, aquí está lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí VCC, ¿no? Entonces la integral de VCC es básicamente el voltaje de salida 1 es igual a menos 1 sobre RC, la integral del voltaje de salida. Digamos que el voltaje de salida en una primera instancia, digamos que el voltaje de salida 2 es igual a más VCC. Esa es la primera suposición. Si es que es más VCC, entonces me queda menos 1 sobre RC por VCC y por T, ¿sí? Entonces el voltaje de salida 1 es esto, ¿sí? Entonces el tiempo que tarda V01 en pasar del VCC a menos VCC se obtiene de, ¿cuál es el tiempo? Entonces aquí tengo el dibujo, ¿no? Ya alguna vez cuando estaba explicando y ya lo he hecho. Entonces miren, este de aquí, ¿no es cierto?, es la señal de entrada. Voy a asumir, ¿no es cierto?, que la señal de entrada inicialmente era menos VCC. Bueno, para hacer algo diferente. Bueno, como este es un disparador, ¿no es cierto?, no inversor, entonces este es el gráfico. Aquí está, ¿no? Entonces, si la señal sube, pasa de menos a más. Y si baja, pasa de más a menos, ¿sí? Y el V sub A es igual al V sub B y vale R1 sobre R2 por V sub C. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero hacer es calcular, ¿no es cierto?, cuánto vale el periodo, el tiempo, este tiempo de acá. Entonces, en condiciones estables, entonces recuerden, si yo tengo, ¿no es cierto?, menos veces S por S por T, sería el voltaje salida 1, que sería oeste, dependiendo de dónde estoy, ¿no es cierto? En el caso de que sea más veces C, estoy hablando de acá, estoy hablando de esta partecita, ¿no? Porque aquí le he puesto que el voltaje salida vale más veces C, entonces aquí vale más veces C.
Entonces, el voltaje V sub A y V sub B son estos voltajes de aquí, ¿sí? El V sub A y el V sub B son estos voltajes, que son estos de acá, que son estos puntos sobre los cuales bascula, ¿no es cierto?, el disparador, sobre los cuales cambia el disparador. Entonces, yo puedo decir 2 delta, ¿qué es esto de 2 delta? Este delta, ¿no es cierto?, es el V sub A o el V sub B. Es así. Esto es igual al VCC por T dividido para RC, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale esto? ¿Sí? ¿De dónde sale esto? 2 delta significa esto, este espacio de aquí, ¿sí? Ese espacio de aquí, ¿ya? Entonces, dice el voltaje de entrada, ¿no es cierto?, es igual al VCC por T dividido por RC. ¿Cuál es el voltaje de entrada? 2 delta, ¿no? Es decir, esto le llama delta L, o sea, este V sub A o V sub B. Como son iguales, entonces todo esto, ¿no es cierto?, es 2 delta, ¿sí? Y aquí está. Bueno, no está por acá, pero bueno, por acá, ya. Entonces, 2 delta, ¿no es cierto?, es igual a VCC por T dividido por RC. Despeja T, ¿no? Entonces, T es igual a 2 delta RC. El delta, recuerden por favor, es el V sub A o V sub B, ¿sí? El delta, por si acaso, es V sub A y ese también es igual a V sub B como módulo, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces, 2 delta es 2 veces, ¿no es cierto?, R1, R2 por VCC. No es más que eso, ¿no? Porque V sub A vale esto, entonces 2 veces eso. Entonces aquí simplemente lo reemplazan. Este delta, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Dice 2, ¿sí? Ese es 2. Delta es VCC, VCC. R1, R1. R2, R2. ¿Ya? Por RC sobre VCC. ¿Ya? Esto es igual, ¿no es cierto?, a 2R1, R2 por el condensador sobre R2. ¿Ya? Entonces simplemente despeja esto con este y se va, ¿no? Entonces, el periodo es 2 veces T. Entonces, esto es igual, la frecuencia, 1 sobre 4 R1, R2, 2 por T, ¿no? 2 veces esto. Entonces, 2 por 2, 4. Entonces, la frecuencia es R2, 4 R1, R por C. ¿Sí? Entonces, por favor, cachemos esto. Esta es la clave de todo. ¿De dónde sale esto? De aquí, ¿no?, de este gráfico, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿sí?, que el tiempo, ese es el tiempo T, ese es el tiempo T, y ese también es el tiempo T, ¿no? Entonces, este tiempo, este delta, ¿no es cierto?, delta V, o la ecuación, en otras palabras, ¿no?, la ecuación de la recta, ¿no? Entonces está evaluando la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, este básicamente es una recta, porque el voltaje de salida es este, ¿no? Voltaje de salida 1, ¿sí? Entonces, dice 2 delta, que sería esta parte, ¿sí?, es igual, ¿no es cierto?, a 2T a veces C, que sale aquí, o sea, el voltaje salida 1 es 2 delta, ¿sí? El voltaje salida 1 es 2 delta, este delta, ¿sí? Iguala y despeja el tiempo, ¿sí? Y le sale que sería la frecuencia esta, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Si R2 es igual a 10K, R1 vale 1K, R vale 2.2K y el condensador 1 micro, entonces la frecuencia es 1 sobre T, es R2, 4R1, R por C. La frecuencia sería R2, 10K, 4, ¿no es cierto?, por R1, 1K, por R, que sería 2.2K, y por C, que sale 1 micro. Tengo más o menos 1136 hercios. Esa sería la frecuencia. O 1 milisegundo de periodo, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, que este es un integrador, integra la señal que está en B2, y aquí tengo un comparador de Smith, ¿sí? Entonces, esta señal del comparador de Smith bascula siempre de más VCC a menos VCC. Entonces, menos VCC, más VCC, menos VCC. Si aquí tiene menos VCC en este, ¿no es cierto?, como es menos, entonces por aquí sería menos por menos VCC, entonces el voltaje de salida es positivo. Eso significa
que la pendiente, esta es la pendiente, ¿no? Esto es igual a menos m por t. M es la pendiente, esta de aquí, ¿sí? Entonces, si una pendiente es negativa, significa, obviamente, si aquí está más veces C, si aquí está menos veces C, perdón, si aquí dice menos veces C la salida, con este menos se hace más, con este menos se hace más, y aquí tengo una pendiente positiva. Entonces, cuando está menos, tiene una pendiente positiva. Cuando está más, tiene una pendiente negativa. Cuando está menos, una pendiente negativa. Este menos con el menos, ¿no? De acá de la integral, ¿sí? Entonces, esta pendiente es delta Y sobre delta T. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esta pendiente, la M, es delta Y sobre delta T. Delta Y sobre delta T, delta B sobre delta T. Eso es lo que hace aquí, ¿sí? Entonces, la pendiente es delta B sobre delta T, ¿sí? Entonces, el delta B es todo esto, es 2B, y el delta T es T, ¿sí? Y eso le iguala a la pendiente. Y encuentra aquí el valor de T. Eso es básicamente, ¿no? Lo que está haciendo, por si acaso no se han dado cuenta. Entonces, si la señal de entrada es negativa, la pendiente es positiva. Si la señal B2 es positiva, la pendiente es negativa, ¿sí? Y se va generando la señal triangular, ¿sí? La señal triangular. ¿De dónde a dónde va la señal triangular? De B sub A hasta B sub B. ¿Por qué va desde B sub A hasta B sub B? Porque recuerden, ¿no es cierto?, que la señal, el condensador se va cambiándose cuando en este punto bascula a B sub A a B sub B, es decir, el VCC cambia en B sub A, B sub B. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el voltaje de referencia son estos valores de aquí, ¿sí? Y eso también está acá, ¿no? Entonces aquí estaría el voltaje de referencia, que sería el voltaje B sub A, ¿no es cierto? Aquí estaría el voltaje B sub B, o al revés creo que es. B sub A es negativo y el B sub B es positivo, ¿sí? Entonces la señal está al revés, ¿ya? Eso está demostrado aquí, entonces yo creo que no hay ningún problema para este oscilador de onda triangular. Muy bien, entonces ahora vamos a las preguntas. Vamos a ver con el deber, ¿sí? Entonces yo aquí voy a ingresar a la unidad 5. En la unidad 5 tenemos un deber. Ese deber, ¿no es cierto?, para que lo puedan hacer, tiene lo siguiente. ¿Sí están viendo todos, chicos, esto? Sí, profe. Sí, ya. ¿Qué dice el deber? Vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Dice, el circuito de la figura 1, ¿no es cierto?, es un disparador de Smith. Entonces, fíjese, ¿es un disparador de Smith inversor o no inversor? ¿Dónde está la señal de entrada? Está por el más. Si está por el más, significa que es un disparador no inversor, ¿sí?, el cual permite controlar el voltaje de histéresis con el potenciómetro NR. Entonces, este NR permite controlar el VH. Ahora, este es con un VH variable, no es un VH fijo, ¿sí? Y con el potenciómetro NR y el voltaje central del lazo de histéresis con el potenciómetro MR. Entonces, el VH, ¿no es cierto?, el VH, bueno, aquí no puedo dibujar. Entonces, el voltaje central, dice, puede controlar, ¿no es cierto?, con el potenciómetro. Entonces, en la figura número 1 es un disparador el cual permite controlar el voltaje de histéresis y el V sub H con el potenciómetro NR y el voltaje central con el potenciómetro MR. Entonces, este de aquí es MR, permite controlar el voltaje central. Y este de aquí, el voltaje de histéresis. Bueno, entonces no se asusten, ¿no? Esto no... Aquí tengo el VCC, ¿no es cierto?, más VCC. Tengo la realimentación positiva, ¿no es cierto? Tengo la realimentación positiva. Y también tengo, ¿no es cierto?, aquí tengo esto. O sea, hay que dibujarle de otra manera, nada más, ¿no? No se asusten esto. Tal vez clic derecho, vamos a ver si logro copiarle esta imagen para hacer algo por acá. Ya. Ya. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Fíjense, por favor, ¿no?
Entonces, si yo quisiera volver a dibujar este circuito, tengo menos más, ¿no es cierto? Del más, ¿qué sale? Del más sale dos cosas. Tengo una resistencia, ¿no es cierto? Y sale el voltaje de entrada. Ese es el voltaje de entrada, ¿ya? Y de este punto sale una resistencia a VCC. Entonces, de este punto sale una resistencia y se va a... este es menos VCC, ¿no? Este punto es menos VCC. Entonces, aquí se va una resistencia a un voltaje menos VCC. Esta resistencia es MR, ¿ya? Y de este mismo punto, ¿sí?, se va a la salida. Entonces, de este punto se va a la salida, ¿ya? Y este se va a tierra. Este vale NR. Y ese es el voltaje de salida. Obviamente aquí está más VCC y aquí está menos VCC, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, para encontrar cómo es el lazo de histéresis, bueno, yo digo, esto sube, como está por el más, esto también sube. Esto baja, como está por el más, esto baja. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a tener una forma de esta naturaleza. Es decir, si esto sube, ¿no es cierto?, esto sube. Entonces sería una cosa así, ¿ya? Si esto baja, eso también baja. Entonces sería una cosa así. Esto baja, también baja. ¿Ya? Ahí está el disparador, ¿no? Esa es la entrada, esa es la salida. Ese es VCC, este es menos VCC. ¿Ya? La primera ecuación, B menos es igual a 0. La segunda ecuación sería el B sub in menos el B más sobre ME, sobre esta resistencia que es R, ¿sí?, ¿ya?, más menos VCC menos este punto que es B más sobre MR más, ¿no es cierto?, B0 menos B más sobre NR. Y esto es igual a 0. O sea, si no centro aquí, esto menos esto sobre esto, esto menos esto sobre esto, esto menos esto sobre esto. Y es igual a 0. ¿Ya? El B menos es igual al B más en este punto. Este es el B sub A, este es el voltaje B sub B. Este es el voltaje de histéresis. Y el voltaje central, habría que ver si está centrado o no, ¿ya? Porque dice que cambia el voltaje central, no necesariamente está en el centro, ¿no? Entonces, como B menos es igual a B más y B menos vale 0, esto solo se ocurre en estos puntos, ojo, no es siempre, ¿no? Entonces me queda que el B sub in sobre R menos el BCC sobre NR menos el B más, pero B más vale 0, ya está, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, entonces, y más B0 sobre NR es igual a 0, ¿ya? Aquí, ¿qué despejo? Despejo el B sub in, ¿sí? Entonces, despejo el B sub in, que sería igual, ¿no es cierto?, al R sobre MR por BCC, menos, ¿no es cierto?, R sobre NR por B0, ¿sí? Entonces, esto con esto, este con esto. Y me queda que el voltaje de entrada es igual al VCC sobre M menos el voltaje V0 sobre N. Entonces, para encontrar el voltaje V sub A, entonces aquí, ¿no es cierto?, voltaje V sub A, el voltaje V sub A, eso se consigue cuando el voltaje VCC es igual a menos, aquí está el voltaje V sub A, cuando el VCC vale, cuando el voltaje salida vale más VCC, así, ¿no? Entonces, cuando el voltaje de salida es igual a más VCC, ¿ya? Y el V sub B se consigue cuando el voltaje salida, obviamente, es igual a menos VCC. Entonces, aquí será, ¿no es cierto?, VCC sobre M menos VCC sobre N, ¿ya? En otras palabras, entonces VCC 1 sobre M menos 1 sobre N. Acá sería el VCC sobre M, menos con menos me da más VCC sobre N, ¿sí? Entonces,
el voltaje V sería igual al VCC que multiplica 1 sobre M más 1 sobre N. ¿Ya? Aquí está el A y aquí está el B. Listo. Siguiente ejercicio. Bueno, y ahí pueden hacer el resto de preguntas, ¿no? Siguiente ejercicio dice, el circuito de la figura es utilizado para cargar la batería, ¿no es cierto? Aquí está la batería del carro y este es un circuito con disparador de Smith que permite, ¿no es cierto?, a través de este transistor que está en corta saturación, activar un relé. Entonces, cuando baja el nivel de voltaje, se carga y cuando ya está a un nivel de voltaje suficiente, se quita la carga. Esto, por favor, háganlo, ¿no? El tercero, el circuito de la figura 3 es un multivibrador estable. ¿Dónde está la figura 3? Aquí está, ¿no? Entonces, este igual está conocido por ustedes, es fácil, ¿no? Ya hicimos el ejercicio. Este todavía lo estoy manteniendo porque todavía hay discrepancias, es decir, todavía no han resuelto bien. Por favor, resuelvan este ejercicio asumiendo para AC el desarrollo, para DC el desarrollo, ¿no? Ese es del mismo circuito. Y acá tengo un circuito, ¿no es cierto?, un disparador de Smith, pero que tiene un voltaje de referencia, ¿sí? Un disparador de Smith que tiene un voltaje de referencia. Por favor, también resuelva esto, ¿no? Listo, chicos, no sé si es que se me queda algo y más bien yo les pido que prendan las cámaras para poder, ¿no es cierto?, ya despedirnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora les queda el trabajo a ustedes. Es necesario que hagan ejercicios, vuelvan a hacer. Es necesario que lo vuelvan a hacer. No solamente lea. Esa es una técnica de estudio. Cuando yo estaba de estudiante como ustedes, mi papá era profesor de escuela. Entonces él tenía muchos cuadernitos de los estudiantes que no utilizaban y me regalaba a mí. Entonces, en esas hojas en blanco, yo volví a hacer todito los ejercicios de las asignaturas y esa era una estrategia mía para poder estudiar. Y después entendí, ¿no es cierto?, que un método para poder estudiar en donde el conocimiento se queda en el 80% es aprender haciendo. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer. Si usted solo lee, ¿no es cierto?, peor todavía en la computadora o peor todavía en el teléfono. Si usted solo lee, no entra por una oreja